Y pues ahora vamos a darle paso al director de este programa, que es el doctor Sergio Rubachín, y vamos a hablar con la plática sobre complicaciones del ejercicio intenso y prolongado. Bienvenido, doctor. Gracias, Anita. ¿Se ve ahí? Sí, claro. Sí. Nosotros hablamos ayer y ya se lo dijeron todos, todo lo bueno que es el ejercicio. Pero como dijo Paracelso en el siglo XVI, que era un médico alquimista, ¿sí? Cualquier sustancia puede ser remedio o veneno, depende de la dosis. Y aparte hay que saber que en la vida todo es cuestión de un equilibrio dinámico y que los excesos nunca son buenos. Y por lo tanto, vamos a empezar a jugar un poquito sobre si el ejercicio muy intenso y prolongado en el tiempo no termina siendo contraproducente o con alguna disminución de los beneficios que el ejercicio da para la salud. Primero hay que decir que cada minuto de actividad física de alta intensidad es más ¿Podrías beneficioso para... compartir tu pantalla, por favor? ¿No se ve? No. Ah, perdón, bueno. A ver, un segundito. Perdón, Sí que la había compartido. Compartir. Aquí está, ahora sí. Ahí está. Se está iniciando. Ahí sí. ¿Se ve? ¿Se ve ahí? Si no. ¿Se ve, Juan Carlos? Si no. No, ahorita No, no. no se ve, no se ve. ¿No se ve? No, no. Está en pausa, me dicen. No. Ahí se Ahora ve. te ves Ahora se ve. vos, pero Sí, no, no, no ya la sé, ya sé. presentación. No la Perdón. presentación. Compartir. Dice que puede participar un compartir uno a la vez. A ver. Seguro no está puesto, ¿no? Compartir para todos tenés que poner. Un segundo, un segundito. Aprovecho este tiempo para agradecer a todos los participantes que aún están en su tiempo con la pantalla y pues cualquier duda pues pueden escribirlas en el chat y de esa manera al final de la sesión podríamos estar disipando sus dudas. Gracias a todos. Ahora Ahora sí, sí. ahora sí, ahora se ve. Ahí está. Bueno, perdón. Gracias, Sofía. Tengo a mi hija que es, por algo estoy, por algo estoy en ingeniería informática, para que me ayude a mí. Bueno, por cada minuto de actividad física de alta intensidad, se sabe que el ejercicio es mucho más apropiado que el ejercicio moderado. 6 minutos de actividad física moderada equivale a un minuto de actividad física. O sea que en cuanto al efecto que tiene el ejercicio de alta intensidad, es maravilloso, nadie lo duda. Perdón. Pero todos sabemos, lo dijimos ayer claramente, que el ejercicio ideal no es el intenso, es el ejercicio moderado, realizado toda la vida y de grado moderado. Porque se sabe que realizar una actividad física intensa puede tener sus riesgos y requiere un control más apropiado. Nosotros sabemos que el ejercicio, los componentes del ejercicio físico tienen componentes motores, aparte de la función cardiorrespiratoria, que es la tradicionalmente se valora especialmente a través del ejercicio aeróbico, ¿sí? Tiene una función motora que nos da todo lo que hablaron antes, la agilidad, la coordinación, el movimiento, que especialmente se ve con el ejercicio de fuerza. Tiene una función metabólica. Ayer hablamos que el ejercicio, especialmente el de fuerza, el músculo es aparte de la fuerza motora, tiene un componente metabólico, es metabólicamente activo, produce citoquinas antiinflamatorias.
A nivel muscular, por supuesto, nos permite tener mayor fuerza, potencia, como habló recién acá Daniel, explosión, perdón, y morfológicamente nos permite modificar el cuerpo, tener una mejor masa corporal, o sea, una mejor adecuación del cuerpo con mayor masa muscular, con menor cantidad de grasa. Hablamos ayer de la grasa, la distribución y de los tipos de grasa, pero lo importante es que todo este ejercicio, el ejercicio físico sirve para eso y también hay distintos tipos de ejercicios. Va a depender la frecuencia que uno lo hace, la intensidad con la cual la hace, el tiempo con el cual la realiza, el tipo de ejercicio que hace y el modo de ejercicio. Porque no es lo mismo hacer ejercicio aeróbico que anaeróbico o de tipo muscular. ¿Sí? Y el ejercicio puede tener un tipo de ejercicio que sea más relacionado con la velocidad, otro con la fuerza, otro con la flexibilidad. Bueno, los beneficios del ejercicio en general son innegables. Las personas que realizan ejercicio en forma regular se sabe que tienen un perfil más favorable, primero para los problemas cardiovasculares, disminuye el porcentaje de complicaciones por infarto, por problema coronario, mejora, como hablamos ayer, la longevidad, es un factor importante para la longevidad, reduce, como hablaba la clase específica, de los ciertos tipos de cáncer, ¿sí? Para los que no estuvieron, les comento que se habló de los cánceres especialmente metabólicos, que son mama, eh, eh, colon y próstata. Retrasa la aparición de enfermedades de demencia senil, Parkinson, Alzheimer. Ya lo hablamos en el Alzheimer porque no hay inflamación y evita el depósito de la sustancia amiloide. Es aparte un antidepresivo. En realidad lo que hace es tener una acción antiinflamatoria. Y la acción antiinflamatoria es la que provoca todos estos fenómenos metabólicos, inmunológicos y de evitar la progresión de las enfermedades degenerativas. La problemática es, ¿todos los tipos de ejercicios realizan el mismo tipo de acción antiinflamatoria? Y ahí eso es lo que tenemos que tratar de evaluar. ¿Sí? Estos aumentos físicos, a su vez tenemos que saber que el ejercicio físico provoca una modificación de los parámetros cardiovasculares en cuanto a la morfología y puede confundir en un diagnóstico diferencial con miocardiopatías primarias que sean riesgosas para la salud, que son las que pueden provocar eventualmente muerte súbita, que vamos a hablar a continuación. Yo voy ahora a hablar de otro tema, pero está ligado, porque las enfermedades, la adecuación del ejercicio en cuanto a su manifestación de adecuación, a veces da una morfología que es similar a ciertas patologías que hay que diferenciar por el riesgo. El ejercicio intenso, aunque con poca frecuencia, desencadena también muerte súbita, ¿sí? Arritmogénica y muchas veces puede ser porque tengo una patología sintomática previa no conocida. Paralelamente, también a esto hay que entender de la remodelación eléctrica, de eso va a hablar José Gant, nuestro experto en electrofisiología, posteriormente, y estructural también, ¿sí? En los corazones sanos. Por otro lado, también no hay que olvidar todas las sustancias que ingieren muchos eh, deportistas de alto nivel, competitivos, ¿sí? Para mejorar el rendimiento, que por supuesto van más allá de lo que podemos charlar nosotros, porque es muy complejo, pero que son perjudiciales para la salud y que son casi diría en ciertos deportes de uso cotidiano. Bueno, primero tenemos que decir que los deportes, como ya lo dije ayer, se dividen en de baja, moderada y alta intensidad, aeróbica y de fuerza, ¿sí? Y acá tenemos todos los deportes combinados. Muchos son mixtos, ¿sí? Muchos son muy estáticos, muy de fuerza, y otros son muy aeróbicos, pero la mayoría de los deportes tienen un componente mixto. Bueno, después tenemos que hablar del corazón del atleta, porque nosotros sabemos que el deportista entrenado de larga duración puede tener manifestaciones de una remodelación que es reversible, que en 3 a 6 meses vuelve a lo normal, pero que puede provocar, primero, confusión con patologías que pueden tener riesgo. Pero a su vez es una adecuación una adecuación apropiada de acuerdo a las condiciones de carga que el corazón sufre ante el ejercicio realizado. Esto puede ocurrir con hipertrofia, dilatación de cavidades, alteración de la diástole y modificaciones también eléctricas, que eso se ve muy bien en el electrocardiograma. Hablo porque estas charlas, como todos saben, están dirigidas a la comunidad. Por lo tanto, yo voy a tratar de ser lo más explícito posible y digo para los médicos,
para que se entienda. También va a haber cambios en la precarga y poscarga, que son la llegada y la salida de la eyección de la sangre del ventrículo izquierdo, y adaptaciones hormonales. En principio tenemos que decir que cuando más músculo hay, mejor es el metabolismo. Eso ya lo hablamos ayer y es así. Pero hay un límite. Bueno, la eficiencia, a su vez, del sistema anaeróbico es mucho mayor que el sistema aeróbico. ¿Sí? Es mucho más alta. Pero por supuesto, todos son mejores que el sedentarismo. En principio tenemos que decir que la eficiencia metabólica, entonces, aparte depende del ejercicio que se haga, pero yo estoy hablando comparando un sistema con otro. El entrenamiento aeróbico, generalmente, tomado como referencia, pero en todos los deportes en realidad tienen algo bastante similar a largo plazo, pero el aeróbico específicamente eh, está estudiado que el paciente que está entrenado no solamente tiene en el electro y en las manifestaciones iniciales uno encuentra bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca, que es por mayor tono vagal, y a su vez hay un mayor volumen latido. O sea que hay una efectividad mayor del corazón, donde manda más sangre por minuto y por eso tiene que latir menos veces. ¿Sí? Eso permite entonces que es como un coche en la ruta manejando en quinta. Gasta menos nafta y es más eficiente. Mejora, por lo tanto, el flujo a todos los órganos nobles, al cerebro, al propio corazón por las coronarias. Desarrolla circulación colateral, aumenta el flujo a todo nivel, mejora el volumen y mejora también la volemia y la capacidad oxidativa. O sea que realmente es mucho más efectivo. Y también actúa sobre el sistema vascular, el remodelado vascular en un deportista es más apropiada porque la capacidad de difusión de oxígeno, el aumento del flujo sanguíneo y aparte la vasodilatación provocada por la mayor permeabilidad de la arteria a ser dador de óxido nítrico, mejorado por la, bueno, es un fenómeno donde la arginina pasa a óxido nítrico y el ejercicio físico de todo tipo mejora la función endotelial a través de la liberación de óxido nítrico por las paredes de todas las arterias del organismo. Por lo tanto, el ejercicio siempre es bueno, pero bueno, después tenemos que saber que la baja carga aumenta, como dije, el tono vagal, pero en una muy alta carga de entrenamiento, y esto se ve también en los estudios de esfuerzo que hacemos los médicos, los cardiólogos, aumenta el tono simpático, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. ¿Hay efectos sobre el miocardio del ejercicio intenso en deportistas altamente entrenados? Esa es un poco la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer con esta charla. El corazón se va adaptando al ejercicio intenso, primeramente como vemos a la izquierda, arriba, de una morfología basal, va teniendo una alteración donde hay una llamada remodelación excéntrica, donde aumenta la masa del ventrículo, o sea, el peso del corazón, pero todavía no aumenta sus espesores ni su diámetro. Básicamente lo iba a decir después, pero lo puedo decir, los ejercicios de fuerza son más hipertróficos, se aumentan los grosores de las paredes, y los ejercicios de volumen, o sea, los aeróbicos, aumentan más específicamente el tamaño diastólico del ventrículo, o sea, que son lo que se denomina hipertrofia concéntrica y hipertrofia excéntrica. Eso es una adaptación del miocardio al ejercicio que se realiza. A su vez, también hay muchas alteraciones estructurales y funcionales con el ejercicio. El ejercicio muy intenso puede dilatar las cavidades y se sabe que el ejercicio muy intenso y prolongado dilata las aurículas y dilata las cavidades derechas del corazón. También altera la diástole, aumentando el volumen latido. Hay alteraciones eléctricas, principalmente bradicardia sinusal, ¿sí? Puede haber arritmia sinusal, y como fenómeno tomado como normal, en principio un bloqueo B de primer grado, y también bloqueos de rama derecha. Después, bueno, José, si tiene algo para agregar en esto, después me podrá ayudar. También hay cambios periféricos, las fibras musculares esqueléticas mejoran su capacidad, también las enzimas mitocondriales y el consumo de pico de oxígeno. O sea que el ejercicio siempre mejora todo. Y el muy intenso también. El problema es que el ejercicio intenso tiene una particularidad que puede, con el tiempo, cuando es muy continuo y muy prolongado, muy intenso durante mucho tiempo, provocar complicaciones. Las primeras que se manifiestan son por el tono vagal, puede haber alteraciones
elasticidad de la aurícula izquierda, conformación de zonas de parches de fibrosis, que puede llevar a una alteración muy común que es la fibrilación auricular, que ahora vamos a ver, ¿sí? También puede hacerlo a nivel ventricular y provocar arritmia ventricular de distinto grado. ¿Sí? Eso también tiene que... después hay casos extremos, y pocos por suerte, donde hay una remodelación adversa cardíaca global y puede haber entonces producirse una miocardopatía dilatada de todas las cavidades, incluso con mala función ventricular izquierda. Pero lo más común que ocurre es una remodelación sobre el ventrículo derecho, con dilatación de las cavidades, en un principio con función sistólica conservada, y que induce a una pseudo displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que luego vamos a hablar en la clase de muerte súbita, que es una patología que provoca muerte súbita en el ejercicio y que provoca el ejercicio muy intenso, parámetros que son muy similares. Y raramente, el estrés oxidativo que produce un ejercicio muy intenso, porque el ejercicio muy intenso pasa de ser beneficioso a ser deleterio. ¿Por qué? Porque hablamos que la tolerancia que hay a un estrés muy intenso, repetido, el organismo no lo acepta. Por lo cual, en ocasiones, y saca una predisposición previa, se producen fuerzas de shear stress, que es la alteración de las paredes arteriales, que pueden provocar el inicio de un cuadro de disfunción endotelial que luego deriva en distintos grados de arteriosclerosis. Pero en principio todo eso no ocurre normalmente. Que más fácil ocurre es las arritmias que nombré recién, que la voy a detallar, y la fibrosis, especialmente en las aurículas y en el ventrículo derecho. Este es un trabajo con ratas, donde se le hizo un ejercicio intensivo durante, en este caso, 16 semanas, y se vio que se producía fibrosis en ambas aurículas y en ventrículo derecho. Siempre manteniendo en principio la función ventricular derecha normal, ¿sí? Este es un método TAPSE, que es un método por el modo M, para medir la función ventricular derecha, para los que son cardiólogos o entienden algo del tema, ¿sí? Y después se puede medir también por tisular o por strain, que son metodologías más modernas. Bueno, pero lo más importante que ocurre desde el punto de vista de las arritmias es la fibrilación auricular. Este es un trabajo que habla de los factores de riesgo emergentes y la relación dosis y respuesta con la actividad física y FA solitaria. Y lo que se vio es que este trabajo, por lo menos, lo que evidenció es que los deportistas que habían realizado un estudio, un ejercicio físico vigoroso, o sea, muy intenso, durante más de 2000 horas acumuladas a lo largo de su vida, tenían alto riesgo de fibrilación auricular. Otros trabajos, como el de RK, que es muy difícil de pronunciar, le pido disculpas, ¿sí? Creo que ni la madre lo pronuncia bien, pero bueno. Él decía que con más de 5 horas semanales realizados desde edad temprana, ya antes de los 30 años, y uno, ¿sí? Cuando uno lo seguía practicando durante, en este caso, al llegar a la sexta década de la vida, la incidencia de FA era muy elevada. O sea que en realidad la conclusión es que el ejercicio intenso a lo largo de la vida, con una alta carga, ¿sí? Es agresivo. Y por eso en la charla de ayer, cuando yo hablé de las recomendaciones de las sociedades de cardiología mundiales para ejercicio físico para la salud, se habla de ejercicio de intensidad moderada, ¿sí? 150 minutos o más por semana, o 75 de ejercicio intenso. Entonces, realizar un ejercicio intenso en alta cantidad y durante mucho tiempo, es lógico que sea agresivo. Y es lo que está pasando. Acá tenemos una alteración, una muestra de que aumenta las aurículas, ¿sí? En este caso la aurícula izquierda, y esta es una muestra de un sedentario, aurícula, arriba es RA, es aurícula derecha, abajo LA, aurícula izquierda, es una muestra patológica en un paciente sedentario y un paciente con ejercicio muy intenso, prolongado en el tiempo, y fíjense que hay parches de fibrosis. Por lo tanto, lo que entendemos es que el ejercicio intenso se asociaba cuando uno comienza a hacerlo de edad temprana, ¿sí? Y la peor asociación de todo, y esto lo quiero recalcar y voy a hacer un comentario a esto, es cuando uno hace un ejercicio muy intenso, por ejemplo, un deportista competitivo de cualquier deporte, y abandona o disminuye mucho la actividad deportiva. Es el peor grupo, es el que más complicaciones tiene, y no solamente en la producción de arritmias o de fibrosis de las aurículas del ventrículo derecho, no.
las complicaciones que tiene son mayormente metabólicas. Yo tuve muchos pacientes deportistas competitivos, ¿sí? Que han sido deportistas de alto rendimiento y por un abandono parcial, a veces no total, de la actividad, sumado quizás en algunos casos a empezar a fumar, a empezar a comer algo que no podían comer porque estaban muy controlados. Bueno, metabólicamente modificaron su riesgo y personas que uno no puede entender que jugaron en la selección, en un mundial, o que son personas que han competido en los Juegos Olímpicos o en forma en clubes de fútbol en primera división. O sea, gente que ha estado muy en alto nivel, tenga infartos, tenga ACV o esté miocardiopático. Eso es lo que puede ocurrir incluso a edades no muy avanzadas. El entrenamiento limitado de alta intensidad protege contra la FA aislada. O sea que en realidad uno debería hacer un entrenamiento de alta intensidad, pero limitado en la cantidad de horas semanales y limitado también en el tiempo. Quizá lo que se plantea, ahora vamos a ver, es hacer algunos descansos. Hay gente que no descansa apropiadamente. En la semana, no descansa también en el tiempo, ¿sí? Y lo que se vio también en este último trabajo era que la altura, las personas que tenían mayor de 1,80, es así, los que tenían obesidad abdominal y apnea del sueño eran factores de riesgo frecuentes de esto. Bueno, los que ya tienen apnea del sueño y obesidad abdominal, ya evidentemente tienen también factores de riesgo metabólicos, ¿sí? Los factores de riesgo emergentes, como el entrenamiento de resistencia de alta intensidad a largo plazo, dijimos entonces, y obesidad, favorecen esto. Y la incidencia de la actividad física y la FA sigue una curva de U también, donde aún mejora y luego parcialmente disminuye. La remodelación auricular asociada a la práctica deportiva no es solamente un fenómeno de los hombres. Primero se vio que esto era muy visto en hombres y no en mujeres. Sin embargo, lo que se vio después, hay trabajos de atletas de resistencia de élite femeninas, donde se vio también que el riesgo de FA es comparativo con los hombres. O sea que en realidad no hay demasiadas diferencias en cuanto al sexo. Bueno, lo concreto entonces, que los atletas de resistencia de élite, esto que estoy hablando es particularmente muy referenciado al ejercicio aeróbico, por eso digo de resistencia, ¿sí? Acá este muchacho, Daniel, que habló recién, es un deportista de resistencia espesa, de poder, también, pero de 15 o 20 años de evolución. Y eventualmente yo lo atendí a él, yo le hice una evaluación y él tiene todos los parámetros de ejercicio y morfológicos normales. Pero ahora vamos a hablar un poquito de eso porque quiero no adelantarme. El problema, aparte de la arritmia, es el BD. En cuanto a la complicación anatómica y estructural del ejercicio intenso y prolongado, el problema no es el BI, el problema es el BD. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre esto? Porque el ventrículo izquierdo, en principio, tiene problemas en el reposo, si los tiene, pero el ventrículo derecho es el que responde distinto al ejercicio muy intenso. Como dije yo, similar a una miocardiopatía ritmogénica, se ve que la capacidad que tiene las paredes del ventrículo derecho, que por supuesto es distinta, tiene otra eh, fuerza, las presiones son diferentes, el ventrículo derecho no es adecuado para soportar semejantes cargas como si lo puede hacer con más eficiencia el ventrículo izquierdo y claudicantes, ¿sí? Entonces acá hay trabajos donde muestra claramente, ¿sí?, cómo el ventrículo derecho es el primero en afectarse. Lo que se afecta son parches de fibrosis en el ventrículo derecho, ¿sí? En este caso tenemos atletas que tienen un estudio de resonancia magnética, donde vemos un normal a la izquierda arriba y luego zonas donde está marcada las zonas de fibrosis dentro del músculo. ¿Mm? Y entonces hay un cambio de paradigma. Nosotros siempre nos referimos, cuando hablamos de compromiso, al ventrículo izquierdo, especialmente los cardiólogos. La cabeza son como el hermano menor, ¿no es cierto? Pero no es así. En el caso de los deportistas, el ventrículo izquierdo se afecta menos y el ventrículo derecho especialmente se afecta luego de un esfuerzo muy intenso, ¿sí?
El entrenamiento de resistencia de alta intensidad promueve un sustrato arritmogénico por provocar fibrosis con arritmia auricular y ventricular. Depende si la fibrosis ocurre en la aurícula o en el ventrículo. La relación entre entrenamiento de resistencia y riesgo de FA tiene una característica dosis-respuesta. El BD es el talón de Aquiles del deporte de resistencia. El sobreentrenamiento crónico puede generar un remodelado adverso del BD que provoca fibrosis y esa fibrosis puede ser la causa de una, como sustrato, de arritmias ventriculares graves. ¿Sí? Por lo tanto, los pacientes deben ser vistos de forma individualizada. Bueno, cuando uno abandona la actividad o cuando la abandona por un tiempo por alguna cuestión impedimento, se ven alteraciones y generalmente se producen fenómenos donde se puede dar modificaciones del tamaño del corazón. Lo que se ve es que luego de 30 años del abandono del deporte profesional, especialmente los ciclistas, que son gente que hace un deporte aeróbico y de muy alto volumen, ¿sí? Presentan alteraciones en ambas aurículas, en el BD, pero también a veces aumento del tamaño del BI, pero con una fracción de elección ligeramente más baja, no significativa. ¿Sí? El remodelado inverso, en realidad, en el deporte aeróbico, sobrecarga mayormente, como dije, al BD. Puede haber en casos específicos fenómenos de fibrosis que lleven a una atrofia fluido adiposo, se reemplaza el tejido muscular por tejido adiposo, ¿sí? Hay disfunción diastólica y sistólica, inestabilidad eléctrica y producción de arritmias ventriculares y supraventriculares. Esa fibrosis se evidencia de dos maneras, por una resonancia magnética, como acá tenemos con la captación de gadolinio, que está disminuido en ciertas regiones, ¿sí? Y si uno hace, de eso puede hablar mucho mejor José, pero si uno evidencia una arritmia que tiene origen en un determinado ventrículo por el electro y coincide con la alteración anatómica que nos brinda la resonancia, podemos sospechar entonces que el sustrato anatómico de la arritmia se corresponde con la arritmia que presenta el paciente. Mayormente la presentan en ejercicio. ¿Mm? Yo he tenido varios pacientes que han presentado arritmia de ejercicio, le he mandado a hacer, no sé si estarán presentes, le he mandado a hacer, digo porque los invité, le he mandado a hacer resonancia, son de elite, en este caso eran nadadores, y la arritmia no se correspondía con la zona eh, en cuestión. Eh, Por eso, no siempre es así. Hay que hacer estudios que también se puede, y lo voy a decir, realizar un ecodoppler con strain, que de alguna manera es una tecnología nueva que tiene una similitud en la práctica con la resonancia, porque hay una correlación bastante alta, del 90%, con la fibrosis. El método patrón oro es, por supuesto, la resonancia con gadolinio y es el que debe realizarse ante la duda médica. Bueno, entonces nosotros tenemos acá un caso donde también se vio arritmia ventricular, se lo disminuyó, se le provocó un decondicionamiento obligado, porque el médico decidió darle meses de descanso para evaluar y desapareció la arritmia. Conclusión, el estudio de fibrosis intermiocárdica parece importante por el efecto proarrítmico, la mayor incidencia es de arritmia auricular, especialmente fibrilación auricular, está relacionado con el deporte practicado, los tipos de carrera y la condición física previa, y en deportes sin cardiopatía estructural, a veces hay que hacer un periodo de condicionamiento para reducir la carga si la arritmia parece peligrosa. ¿Cuáles son los mecanismos y la consecuencia de la fibrosis? Hay factores humorales y mecánicos, factores sistémicos. Lo que se altera es la síntesis de colágeno, hay rigidez ventricular, alteración sistodiastólica, alteración consiguiente con la conducción eléctrica. Y también, ojo, hay aumento de la resistencia coronaria, por lo tanto puede haber una disminución de la reserva coronaria y podría, ante una fibrosis muy importante, haber fenómenos isquémicos, ¿sí? Por disminución de la reserva coronaria. En algunos casos también empeora la contractilidad global, ¿sí? Y puede haber una disfunción sistólica ventricular. Este trabajo de Lagarde nos explica cómo el corazón del atleta, por ejemplo, luego responde apropiadamente con una hipertrofia balanceada y sin fibrosis.
mientras que un ejercicio muy intenso, acumulado, con escasa recuperación, puede provocar un símil miocardopatía rinimogénica. O sea que nosotros tenemos que estas pausas que se ven son pausas en entrenamiento. Evidentemente el ejercicio muy intenso tiene que estar muy controlado por los profesores de educación física. El deportista, por más que pueda y se sienta un león, tiene que tener en cuenta las dificultades, que se está comprometiendo en su salud, tiene que tener pausas de entrenamiento y el ejercicio muy intenso obliga a hacerlo de una manera muy específica y apropiada. ¿Sí? Acá tenemos un ecodoppler donde vemos, bueno, en este caso el ventrículo izquierdo es normal, pero en 4 cámaras vemos una dilatación leve de las cavidades derechas con función presión normal. Acá tenemos también la función diastólica normal, subpetisular, y la función de BD también un TAPSE y una función que está en el límite, 11 milímetros, 0,11. Bueno, y acá tenemos una resonancia magnética. Los de arriba son en un sedentario y los de abajo son en un deportista que no tiene ningún problema de fibrosis. O sea que fíjense que el afinamiento un poco de la pared y un poquito la dilatación de la cavidad. Bueno, en el electro, vuelvo a decir que esto es mejor, porque vas a comentar a José, existe una serie de cambios considerados como frecuentes en el deportista por adaptación fisiológica al deporte. Los más comúnmente encontrados son la bradicardia sinusal, el bloqueo B de primer grado y el bloqueo incompleto de rama derecha. También se ve repolarización precoz, que son alteraciones electrocardiográficas y alteraciones de criterio de voltaje que pueden simular una hipertrofia ventricular. El remodelado cardíaco inducido en el deportista veterano, ¿sí? Exige una detección bioquímica y una resonancia para sospechar fibrosis, ¿sí? Y lo que se vio es que los deportistas veteranos que practican la carrera a pie, o sea, los corredores de larga distancia de mucho nivel, ¿sí? Tienen peores valores de función diastólica que los ciclistas. Para mí, en mi entender, esto es porque los ciclistas manejan mucho los tiempos, ¿no? Cuando van en bajada, andan por inercia, en cambio el corredor no para nunca. Es un poco la problemática de los corredores de larga distancia, ¿no? Que siguen, aunque modifiquen los tipos de velocidad, no paran. ¿Sí? Eso hace que haya un mayor estímulo para la producción del colágeno y el inicio de la disfunción diastólica inicial. El HIIT, que es un estudio intervalado de alta frecuencia, bueno, se sabe que fisiológicamente es mejor que el ejercicio aeróbico, ¿sí? Bueno, 2 palabras voy a repetir diciendo que el corazón de deportista exige cambios estructurales funcionales eléctricos como consecuencia de la exposición repetida a un mismo estímulo deportivo. Hay cambios adaptativos, pero tiene un carácter protector. Mejora el umbral de isquemia miocárdica, de las arritmias y mejora la perfusión coronaria. Ahora, hay una proporcionalidad de acuerdo al volumen e intensidad del tratamiento en cada deportista. Es adaptativo, pero es reversible. Yo diría de 3 a 6 meses. Yo una vez tuve 2 futbolistas que jugaban al fútbol, jugaban creo que en reserva. Estaban muy entrenados, eran hermanos, se llevaban un año. Cuando los vi con el eco, uno, aparte que estaba bradicárdico, tenía mejor función contráctil por el tisular. Bueno, yo interpreté, concluyendo, que uno de ellos estaba con corazón que parecía un corazón de deportista y el otro no. Sin embargo, los dos jugaban en el mismo club. Primero me engañaron, me dijeron que los dos entrenaban en el mismo club, porque la categoría era la misma, entrenaban los mismos días, y yo le dije, vos estuviste parado por una lesión. ¿Cómo sabe? Me dijo. Porque me di cuenta por la frecuencia cardíaca y por los cambios también que viene el eco. O sea que el corazón deportista tiene manifestaciones que se pueden valorar, ¿sí? El aumento del tono vagal es uno de ellos. Bueno, pero hay zonas grises, hay una problemática particular. El corazón de atleta no es tan sencillo, porque la miocarditis hipertrófica es HCM, que vamos a hablar luego en la clase de muerte súbita, la displasia ritmogénica de BD, que es ARBC, la miocardiopatia dilatada y el miocardio no compacto, pueden a veces simular patologías que en realidad no lo son. El corazón de deportista, dependiendo del estímulo realizado,
puede simular ciertas patologías. Entonces, esto tiene que ser primero evaluado por ecocardiografistas y cardiólogos que tengan experiencia en atender deportistas, ese es un tema importante para resaltar, pero que aparte tengan muy en claro que tienen que hacer un diagnóstico diferencial con mucha exactitud y a veces utilizando métodos diagnósticos más apropiados. En el caso del eco puede ser el tisular y el strain, y si no, a veces uno tiene que pasar a una resonancia magnética, que es el patrón oro. ¿Sí? Acá tenemos lo que sería una variante normal, una hipertrabeculación, y a la derecha un miocardio no compacto. Fíjense que parecen bastante similares. En realidad, el miocardio no compacto es cuando hay unas clasificaciones muy importantes acá en el lado derecho, que supera el doble, en principio uno de los criterios es que tenga el doble mayor de la pared lateral que la septal, que sea la derecha que es la lateral, el doble que la del lado izquierdo. Pero aparte, el paciente este tenía historia familiar, tenía alteraciones en la resonancia magnética, tenía alteraciones en el tisular, tenía alteraciones en el electro, una T negativa inferolateral, tenía bloqueo de rama izquierda, historia familiar y síntomas. Pero a veces, los dibujos no parecen del todo similares, pero a veces parecen muy similares y uno puede confundirse. Bueno, ¿cuál es el efecto deleterio del ejercicio intenso? Como dije antes, FA, la miocardopatía, remodelado inverso y a veces aterosclerosis. Nosotros hablamos del ejercicio intenso y prolongado, o sea, crónico, pero también existe la agresión aguda deportiva. Y la miocardopatía de Filipides, que tiene que ver con el primer maratonista de la historia, que en realidad no lo fue simplemente un enviado del rey ateniense, porque habían atacado los persas a los griegos, y entonces lo mandaron a Maratón, recorrió 42 kilómetros y cuando llegó dijo, hemos vencido y cayó muerto. O sea que el primer caso en realidad no fue tan así, dicen que corrió 150 millas en más tiempo, pero bueno, la historia dice que corrió 42 kilómetros y unos cuantos metros más, ¿sí? Que se murió cuando llegó, y a pesar de eso, se desarrolló, incluso en forma difusa y cada vez se difunde más, las maratones de 42 kilómetros, donde el primer corredor de 42 kilómetros murió al llegar. Parece una broma, pero es la realidad que nos concierne. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto que la mortalidad de las maratones es baja, ¿sí? Eh, Existe el ejercicio intenso agudo, que es lo que estamos hablando, que es una miopatía que se llama de Fidipides y que provoca una descarga catecolaminérgica excesiva que puede desarrollar entonces efectos agudos con alteraciones de dilatación de todas las cavidades, con disfunción diastólica y sistólica de los ventrículos y con efectos agudos que también, bueno, pueden ser muy agresivos y pueden llevar incluso a la muerte, ¿sí? Pero también existe, por supuesto, la alteración crónica agregada en los que hacen maratones, porque están permanentemente. Pero ustedes saben que los maratonistas no corren 42 kilómetros cuando entrenan. Ellos entrenan con cargas menores, entrenan con 25, una vez 30, una vez 25, una vez 20. Y eso hace entonces que la carga que realizan no sea tan agresiva, ¿sí? El problema es cuando se pasa el muro de los 30 kilómetros, donde hay un cambio de energía y se produce un desequilibrio de los sistemas de energía que es muy agresivo. Mm. Eh, la toxicidad crónica del deporte provoca un efecto deleterio, como dijimos antes, que puede producir, ya dijimos, todas estas cuestiones, y todo en realidad exigiría entonces que una persona, para realizar ejercicio muy competitivo, especialmente de alta intensidad, debería realizarse una evaluación médica bastante intensa. Eh, El ecocardiograma, después del electro, es el método primeramente más apropiado porque nos permite medir las cavidades, ver las funciones ventriculares y con los métodos más novedosos, valorar incluso con el strain de la aurícula el llenado auricular, si hay alteraciones, que es lo más inicial. En ocasiones, como dije, hay que hacer estudios de multimodalidad, especialmente la resonancia magnética, ¿sí? Para descartar la fibrosis, ¿sí? Eh,
y diferenciarlo a veces del corazón del atleta. Pero el ecocardiograma se ha destacado como una técnica de primera línea en los deportistas. ¿Sí? Igual vamos a hablar después de muerte súbita porque no es tan fácil en el mundo la realización de estudios complementarios a los deportistas. En el deportista, la fracción ventricular izquierda no expresa siempre la función miocárdica. Hay que realizar estudios quizás de la función longitudinal, que es ver cómo se contrae, no de costado, sino de arriba abajo. Esto trato de explicarlo para los, que no son médicos. Y estudios de strain y tisular aportan esa información. Pero lo que también tengo que decir que el deportista hay que estudiarlo en reposo y en esfuerzo máximo. Siempre hay que tratar de realizar ejercicios que traten en lo posible de superar o igualar la carga que hace durante el deporte. ¿De qué sirve que uno haga 6 METs en una prueba ergométrica y después jugando al fútbol durante 3 horas hace 12 meses? Evidentemente, y esto es muy importante porque uno tiene que estar seguro de que no hay riesgo de las complicaciones, en este caso mayormente arritmias, pero también podrían ser alteraciones de la presión o problemas coronarios que pueden aparecer. ¿Sí? Como dije antes, esta es la hipótesis de Mongarro que habla que la sobrecarga de volumen, el ejercicio aeróbico, realiza una hipertrofia de volumen y los fenómenos, la sobrecarga de presión se expresan en los que hacen ejercicio exclusivamente de fuerza. Aunque hay muchos, como dije, la mayoría de los deportes son combinados. Bueno, voy acelerando. Las recomendaciones son, evidentemente, los beneficios son superiores a las complicaciones. La inactividad es peor, especialmente si aparecen luego factores de riesgo cardiovascular, los factores de riesgo metabólico, que como dijimos ayer, aparecen cuando se hace inactividad. Así que siempre fui la actividad ideal es la moderada, pero bueno, y los límites son los efectos negativos que puede producir. ¿Sí? Yo realizo deporte para mejorar mis hábitos saludables, para pasarla bien, para competir. La alta competencia es diferente, es muy agresiva. Aumenta 5 veces el riesgo de FA, el ejercicio de resistencia aeróbica de mediana edad, como dijimos antes. Como acá en este caso habla de 1.500 horas de ejercicio acumulado, en tablero de 2.000, ¿sí? Pero son distintos trabajos. Acá está el trabajo de 3K, que les nombré antes. ¿Sí? Eh, Hay a veces una neuropatía del BD, como dije, que se produce, y eventualmente la muerte súbita, incluso a veces también puede ocurrir un problema coronario y un infarto. Los límites lo pone la sensatez, el sentido común, conocer y escuchar al cuerpo de cada uno, consultar ante los síntomas o no seguir. Estoy hablando de los que hacen ejercicio muy intenso y prolongado, son competitivos y a veces no escuchan estas cosas. Yo he atendido deportistas de este nivel y es muy difícil explicarles el mínimo riesgo que tienen, no se quieren hacer estudios, no quieren consultar, se sienten que son Superman, son gente muy especial, ¿sí? Se sienten superiores, lo son en cuanto al rendimiento, pero a veces se sienten superiores y no escuchan al médico. A veces también tiene que ser un médico criterioso, por supuesto, que no le corte la carrera, ¿no? O sea, lo importante es saber escuchar las posibles complicaciones, pero no limitar lo que el deportista quiere hacer, por más que no sea bueno para su salud. El deportista busca sus límites compitiendo con sus rivales o consigo mismo, y cuando el límite supera, se produce el problema. Ahí tiene que haber Los principios son la sobrecarga, la adaptación, la progresividad, la continuidad, la expresividad, los principios básicos del entrenamiento, y eso debe siempre respetarse. Siempre todo tipo de ejercicio, incluso muy intenso, mejora la dinámica ventricular izquierda y disminuye la posibilidad de tener falla ventricular diastólica, por ejemplo. También existe la rigidez del ventrículo izquierdo, que se considera secundaria, y eso tiene que ver, más que ver con el envejecimiento. Pero bueno, estos tipos de deportistas que estamos hablando hay de todas las edades. Y tenemos que entender que no es lo mismo, como lo nombró antes Daniel, en cuanto a los que hacen ejercicios con pesas de muy alta intensidad, pero también en lo aeróbico, en todos los deportes que tengan que ver, ciclistas, corredores de maratón, hay de todas las edades. Hay maratonistas de 42 kilómetros de 80 años. Eh, y existen. ¿Estarán bien evaluados? Esa es la pregunta. Bueno, como dijimos, esto es todo lo que provoca fibrilación auricular, y todo es por la inflamación que provoca. Porque lo que tenemos que decir entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ejercicio que hace bien y el ejercicio que hace mal? Lo nombró ayer
Pablo, y lo vuelvo a reiterar para los que no estuvieron. La interleuquina 6, que la liberan los músculos, tiene efectos inflamatorios en los sedentarios y en los deportistas que hacen ejercicio moderado pasa a tener una acción antiinflamatoria, potenciado por otras enzimas y otras proteínas que larga el músculo, otras exerquinas. Sin embargo, el ejercicio prolongado e intenso en el tiempo vuelve a lo anterior. Lamentablemente pierde el beneficio que tiene. Hace como una curva en J esa mejoría. ¿Sí? Bueno, este es un estudio que hicieron de ciclistas realizado en 7 días y lo que se vio es que eso sí, hicieron 1.144 kilómetros en 7 días. 11 hombres de mediana edad, ¿sí? Y lo que se vio que hubo cambios en la antropometría y en los índices de adiposidad y en la grasa subcutánea. O sea que metabólicamente fue espectacular, ¿sí? De eso no cabe duda. Bueno. Ustedes saben que hay fibras musculares, como ya se nombró, lentas y rápidas, ¿sí? Y las dos veces las explosivas, ¿sí? Esas se fomentan especialmente con los ejercicios pliométricos, como lo que hablamos antes, y especialmente para los que son corredores con frecuencia de salto, que también es muy beneficioso para todo tipo de deporte grupales, rugby, fútbol, ¿sí? Eh, bueno, voy a pasar. El entrenamiento físico intenso tiene una problemática. No solamente altera el riesgo de complicaciones de arritmias, sino que también altera la inmunidad. El ejercicio moderado y regular, hablamos ayer, mejora la inmunidad, ¿sí? Y mejora especialmente la senescencia inmune que ocurre con el envejecimiento. Pero en el ejercicio intenso se cree que altera la inmunidad y pasa a tener un componente negativo. Esto se vio mucho en los corredores, en los que viajan, ¿sí? Se piensa que hay varios factores. También se dice que puede ser los usos horarios, el estar permanentemente viajando, cambiando de climas, pero es muy frecuente la depresión de la inmunidad con un gran compromiso con enfermedades respiratorias de los deportistas que son competitivos, ¿sí? Mucho mayor que la población normal, ¿sí? Los beneficios cardiovasculares del ejercicio habitual están también documentados, pero hay una forma de U entre los resultados con los deportistas que hacen deporte intenso. Fíjense acá, los pacientes que no son sedentarios tienen alto riesgo de complicaciones metabólicas. Por otro lado, los, eh, los que hacen ejercicio moderado tienen beneficio de todo, pero pasan a tener los deportistas de élite, en cambio, tienen nuevamente alteraciones. Y eso se traduce también en el riesgo coronario. Fíjense que aumenta el riesgo de placas coronarias, pero ¿aumenta el riesgo de eventos? No, los eventos permanecen igual. O sea que en realidad dicen, hay acá un gráfico de un trabajo de hace muchos años que hablaba que el ejercicio muy intenso cuando supera los 12 METs globalmente producía alteraciones especialmente de arritmia, pero no de enfermedad coronaria. En referencia a esto, y esto es muy importante, y sé que hay pacientes que atendí que están a esta expectativa de esta charla porque me han preguntado de esto, el calcio coronario que aumenta a los deportistas, especialmente competitivos, ¿sí? Es un es mayor que lo que tiene la población general y los deportistas no competitivos. O sea que uno podría, con la medición del calcio coronario, pensar que tienen más riesgo vascular. Bueno, no. El calcio coronario confunde. En realidad el calcio coronario es una medición que debería acompañarse de estudios funcionales, ¿no? Para valorar el riesgo. Acá tenemos un ejemplo, tenemos calificaciones benignas en atletas. Esta es una resonancia, una tomografía computada, perdón, con reconstrucción tridimensional, donde se ve claramente la salida de los vasos. Y acá tenemos, marcado por la flecha, estas dos flechas, calcio en las paredes, y acá a la derecha también, ¿sí? Pero no tiene ni componente inclusivo ni componente blando. Por otro lado, también tenemos que decir que existe de todo. Esta es una cicatriz miocárdica en una atleta que tiene 26 años, que juega al hockey y que lamentablemente le encontraron fibrosis en la resonancia magnética. Y tenía arritmia. Después hay que ver, bueno, si la arritmia correspondía con la zona respectiva, pero si así fuera, bueno, evidentemente la fibrosis puede estar provocado por el ejercicio intenso. Raro, no es lo habitual. La aterosclerosis coronaria en los atletas entonces no es tanta,
acá está explicado. Los factores de riesgo tradicionales que nosotros sabemos que son la hipertensión, la dislipemia, el metabolismo lipídico, o sea, la diabetes, la historia familiar, son factores que están, pero hay otros factores agregados que pueden ser en el deportista, que pueden ser la periodización del ejercicio, el tiempo de reposo, como dije antes, perturbaciones de los minerales, grado de inflamación que pueden tener por el ejercicio intenso y los macronutrientes. Todo eso entonces que se estratifica por la tomografía computada, como vimos recién, y sumado a una evaluación funcional. Y lo que se vio que se puede diferenciar en un fenotipo, o sea, en la expresión clínica, ¿sí? De pacientes que tengan bajo riesgo coronario y alto. Los dos tienen calcificación de las coronarias, pero los que tienen alto riesgo tienen aparte alto riesgo de eventos, porque fíjense que en realidad tienen sumado al calcio coronario placa blanda, ¿sí? En estos hay que tratarlos, a estos quizás haya que suspender el ejercicio muy intenso, pero no a todos. O sea que, conclusión, hay que hacer estudios de tomografía, se puede hacer para ver el calcio coronario, pero sumado a una evaluación funcional. Y el que hace la tomografía debe específicamente aclarar si el componente blando existe o si es solamente componente duro de calcio, ¿sí? O sea que a veces no lo hacen, pero yo he tenido pacientes que les he mandado a hacer y no se aclaraba y de alguna manera deja la duda, ¿sí? Bueno. Es difícil en estos casos hacer un certificado ya estoy terminando, por la responsabilidad que existe con el deportista, hay un desamparo legal, ¿sí? Las conclusiones son que el deportista veterano es un reto, especialmente el deportista tiene que tener una adecuada detección de los síntomas, debe haber, por supuesto, cardioprotección en los eventos y las condiciones extremas del laboratorio son casi imposibles en un deportista muy intenso, ¿sí? Porque a veces hay una respuesta inflamatoria gatillada por cualquier razón, por la actividad deportiva, ¿sí? Y se puede producir una alteración eh, más grave. Bueno, el strain 2D es una metodología, como le nombré antes, acá lo tenemos, que puede asimilarse a lo que es la resonancia magnética, y en este caso es normal. Esto está hecho un estudio en atletas olímpicos, donde se era normal, ¿sí? Y acá tenemos un strain de un deportista donde tiene una función hipernormal. Pero no siempre los deportistas tienen esa curva en U. Hay trabajos que dicen que los deportistas recreacionales de subelite, o sea, que no son competitivos de la más alta elite mundial o en el trabajo intensivo, por, sí, tienen una curva en U, y en cambio los de elite, propiamente dicha, tienen una curva en S. ¿Por qué ocurre esto? Una de las aplicaciones que dan es que podría ser de un proceso de autoselección y que para convertirse en un atleta de élite de alto nivel hay que tener un físico excepcional y un sistema inmunitario capaz de resistir muchas cosas, por lo cual no cualquiera llega, van quedando en el camino, ¿sí? Esa es una de las hipótesis. Y la otra es también que el nivel de rendimiento tiene mucho que ver también con la microbiota, ¿sí? Por las bacterias beneficiosas. El ejercicio mejora la microbiota, por lo tanto, y yo creo que la dieta también influye mucho en esto, por lo tanto, la microbiota intestinal es un disparador de la reacción que el ejercicio tiene sobre las paredes arteriales, en el caso de la función endotelial. Bueno, acá tenemos un gráfico donde mostramos el estrés agudo del ejercicio, ¿sí? Con aumento de consumo de oxígeno, isquemia y los efectos vasculares adversos graves del ejercicio de resistencia excesivo, en realidad son muy raros. Acá tenemos un ejemplo, esto está descrito en el año 2012, ¿sí? En una revista de la Clínica Mayo, y hablaba de casos donde por maratón se producía una miocardiopatía, ¿sí? Ventricular izquierda, de todas las cavidades. Bueno, mayormente del derecho, pero que también podía dar alteraciones izquierdas. Yo lo que quiero aclarar es que esto no es común, pero yo he tenido muchos pacientes que realizaron maratón, por supuesto, muy entrenados, muy seguidos, muy estudiados, con estudios seriados y entrenados de la mejor manera, con una dieta apropiada, y han tenido disparadores. El ejercicio tan intenso ha sido disparador de enfermedades. He visto casos de cánceres y casos de artritis reumatoide. Y ni hablemos los casos de arritmias y todo lo que uno puede hablar. O sea que en realidad uno debería estudiarse completo porque el ejercicio muy intenso y prolongado puede ejercer como disparador agudo, ¿sí? De la misma manera
que el estrés por otra causa, por una pérdida o por un problema de otro tipo. ¿Sí? Bueno, por último, voy a decir que no solamente el ejercicio provoca problemas cardíacos, también provoca problemas intestinales, puede provocar problemas traumatológicos, esguinces, fracturas por estrés, lesiones por sobrecarga, alteración de la inmunidad, fenómeno de radiomiolisis, que es daño del músculo esquelético, y también el síndrome compartimental, que es una afección que puede ocurrir y que es más común en atletas jóvenes. Eh, Dos palabras sobre la nomenclatura. Es muy difícil decir cuándo nadie me, por si me lo preguntan, y deberían preguntármelo, ¿cómo se sabe que el ejercicio es moderado? El ejercicio moderado en realidad es muy difícil. Han hecho trabajos ahora. un- un- Algunos lo valoran por el consumo de oxígeno, que se puede valorar por la frecuencia cardíaca máxima por 70%, ¿sí? 70% de consumo de oxígeno máximo. Pero en realidad, actualmente existe una nomenclatura por la Asociación Americana de Medicina del Deporte, y lo que vieron es que todos los que tienen alta duración y duración excesiva tienen más riesgo de eventos. Lo que hicieron es sumar lo que es la parte aeróbica con la parte de ejercicio de fuerza y hacer una tabla común. Y dijeron que se denominan los ejercicios de muy bajo esfuerzo, bajo, moderado, alto y muy alto. Son 5 grupos. En principio puede haber una autopercepción de eso, ¿sí? Es muy difícil de medirlo, la verdad que es muy difícil. Yo lo leí y no lo entienden ni los que lo realizaron, pero pero en realidad uno debe guiarse por la frecuencia, por la cantidad de MES, ¿sí? Quizás por la carga de trabajo, por los síntomas, por la percepción individual, ¿sí? También por la frecuencia cardíaca. Aeróbico sería todo lo que es aeróbico, correr, nadar, andar en bicicleta, y resistencia pesa fundamentalmente. Los niveles entonces son muy baja, baja, moderada, alta y muy alta, ¿sí? Y sirven, como dije, a nivel en aeróbico, especialmente con la cara de los BET, y empieza especialmente tomando en cuenta el fallo muscular como límite del 70%. Bueno, eh, hay que cerrar la brecha con los marcadores. Sirven, como dije, la fatiga, el lactato sérico y la interleucina 6 son fenómenos de inflamación, por lo cual hay que respetarlos, ¿no? Hay que tratar de no llegar a que produzcan estas situaciones de estrés sobre todo el organismo. Y un trabajo importante que es esto, que el ejercicio extenuante a largo plazo puede provocar lesiones vasculares. Esto está discutido. La verdad que hay muy poco trabajo de esto, pero dice que el fenómeno podría ser por la alteración de la túnica media de las arterias. Este es un trabajo en ratas que hicieron y vieron eso. En realidad no está muy demostrado. Este trabajo en ratas ven que a 16 semanas de ejercicio muy intenso se produce el reemplazo del tejido muscular por parches de colágeno. Bueno, pero ese no se hizo en seres humanos, ¿no? Esto sugiere que el ejercicio podría promover la remodelación y ser un sustrato para la arritmia grave. Por último, dos palabras, el ejercicio en el síncope puede ser vasovagal, que es el más común, pero a veces hay causas estructurales, como la hipertrofia, la microhipertrofia, la displasia de BD, la anomalía coronaria y causas eléctricas, que son la causa de muerte súbita, que ahora vamos a hablar. ¿Listo? Gracias. Perdón por la extensión. Muchas gracias, Sergio. Creo que lo más importante de todo este curso es también tener en cuenta de que la principal causa de muerte en atletas, sobre todo, es el tema de las arritmias, ¿no? Entonces, es Mm. importante de que siempre se haga un adecuado check-up cardiovascular en atletas. Y la otra cosa también es el tipo de consumo de sustancias que ellos tienen, sobre todo los esteroides. Muchos atletas eh, se adaptan al esteroide de manera correcta. Sin embargo, hay otros que consumen esteroides y su corazón no guarda un sistema de compatibilidad. Entonces, lo que la mayor parte hace es dilatación del diámetro basal del ventrículo derecho, y esto obliga a que haga patologías como displasia ritmogénica del ventrículo derecho, y de esta manera Símil. pues existan complicaciones que muchas veces no compatibles con el ejercicio. Entonces, Claro, es una pseudo displasia en realidad, es simular una displasia porque exacto. es parecida, pero bueno, yo quería decir algo. Los atletas que son de alto rendimiento, lamentablemente, toman sustancias obligados. Yo tengo casos referenciales de amigos, eh, atletas, uno era, jugaba en la primera de rugby de un club acá en Argentina, ¿sí? El amigo trabajaba conmigo en una clínica y lo empecé a atender porque hizo 2 fibrilaciones auriculares, le hice transesofágico, le hice todo, ¿no? Todo normal.
llegamos a la conclusión que fue por lo que tomaba, tomaba de todo. El entrenador le daba un paquetito y le decía, tomátelo antes de entrar. Él se cansó y se fue, no jugó, no participó más. Dijo, esto me va a hacer mal, me va a matar. Otra referencia que tengo, he tenido ciclistas que me han contado que en ciertas categorías todos toman obligadamente. O sea que en realidad hay muchos deportes que toman muchas sustancias y es mezcla de todo, ¿eh? Hormona tiroidea, testosterona, ¿sí? Diuréticos. Una mezcla catastrófica que se imaginan que sumado a toda la alteración que provoca el ejercicio intenso, ¿no? La potencia, ¿no? No, no, desde ya. Por eso dije que no iba a hablar de eso, pero en realidad en muchos casos tiene mucho que ver, ¿sí? Y se sabe que Exacto, así es. muchas disciplinas están muy influenciadas por sustancias, ¿no? No permitidas. Exacto, es lo que mencionaba yo ahorita. Muchas veces confunden la muerte súbita en atletas, piensan que es un infarto y en realidad no es un infarto, puede ser ya sea por una arritmia, podría ser Sí, seguro, por una muerte súbita por, no sé, una taquicardia ventricular, una fibrilación seguro. ventricular o por una miocardiopatía hipertrófica, Claro. obstructiva en este caso. Ahora vamos a hablar de eso, justo. Exacto. Bueno, voy a intentar hacerte algunas preguntas de las que están aquí rapidito para dar paso al siguiente expositor. Y dice, cuando dice que después de los 30 kilómetros se cambia de fuente de energía, ¿se refiere glucógeno por oxidación de grasa? ¿Serio? Claro, claro. Eso lo iba a hablar Axel, lamentablemente tuvo un problema personal y no pudo dar la charla, pero hay la... Claro, cambia la energía, exactamente. Se produce la oxidación de grasa y aparte hay fenómenos, por eso ustedes saben que la maratón, ya a partir de los 10 kilómetros, uno tiene que hidratarse bien, tiene que tomar suplementos minerales de potasio, magnesio, ¿sí? Ah, hidratos de carbono también, ¿no? Seguro. Pero el problema es otro. El problema es que después de los 30 kilómetros, eso ya no es funcional, no es fisiológico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tanto es así que yo me ahora perdí la pista, pero yo había leído un libro de fisiología básica cardiovascular hace unos años, y el que lo escribía era un ex maratonista que había corrido 7 maratones de Nueva York, que seguía este tema, y él concluía con lo siguiente, decía, yo aconsejo entrenarse para la maratón de Nueva York, porque el entrenamiento consiste en correr 25, 30, 28, no pasan de 30, de 30 y pico, ¿sí? Y el día de la carrera, mirar cómo corren los demás, y al día siguiente de la carrera, volver a empezar para el año siguiente. De esa manera me aseguro no tener complicaciones por correr los 42 kilómetros. Así de sencilla la cosa, ¿sí? Yo creo que algún día se van a dar cuenta y la carrera va a ser de menos, pero realmente no es fisiológica. Yo lo quiero dejar claro nomás, ¿no? Existe también el triatlón, existe, pero ahí ya paran. El problema es que la carrera de maratón no para, no tiene, ¿se entiende, no? Porque el ciclista de alguna manera maneja la inercia en bajada y no pedalea, está en un momento descansando. El maratonista no puede descansar nunca, tendría que correr en el aire, ¿no es cierto? Así Entonces es. esa es la problemática. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, y en virtud De del nada. tiempo vamos a dar paso al siguiente expositor.